En una nota periodística adjunta se menciona que un mexicano tendría que trabajar 70 millones de años para alcanzar la fortuna actual estimada de Elon Musk. Desde nuestra trinchera, no sé qué más dice. Bueno. Y es una comparación absurda. A mí no me dice absolutamente nada. Dime cuál salario debe tener un mexicano para tener una vida digna, con salud, con educación, con buena alimentación, con vestimenta digna, con agua potable, con drenaje, con electricidad, con esperanza de mejorar y con la posibilidad de acceder a las ventajas y beneficios de la tecnología que muchos neoprimitivistas denigran mientras la usan. Es decir, mira, la idea de que la fortuna de Elon Musk de alguna manera le quita a los indígenas mexicanos, que son brutalmente pobres, como todos sabemos, gracias al PRI y al PAN y a Morena, la fortuna de Elon Musk en este momento, $800,000 millones. Fíjate, $800,000 millones. Somos 8,000 millones de seres humanos. Si se repartiera la fortuna de Elon Musk, nos tocaría a $100 por cabeza. Lo cual no resuelve absolutamente nada. 800,000 millones entre 8,000 millones son 100 euros, $100. Nada más. Entonces, primero, ¿la fortuna de Elon Musk es legítima o no? Esa es la pregunta razonable. Que si no es una fortuna legítima, hay que establecer los mecanismos necesarios para impedir que sean fortunas ilegítimas, como muchas que dependen de los apoyos del Estado. Porque el Estado es malísimo cuando le da dinero a los pobres, pero cuando le da a los ricos, no. Entonces, una empresa que funciona legítimamente y que tiene éxito y genera fortunas, no me preocupa tanto como las empresas que son ilegítimas, las empresas que depredan al Estado, las empresas que tienen ventajas fiscales que no deberían tener, y una larga serie de etcéteras. Posibilidades crediticias a las que no accedería cualquiera que quiera empezar una pequeña empresa. Eso por el lado de las fortunas. Y por el lado de los pobres, a mí no me hables de la desigualdad. Háblame de cómo darle vida digna a los más desfavorecidos. Porque si yo tengo un país de clase media con muchos millonarios, pero sin pobres, no me preocupa tanto la desigualdad como si tengo un país de puros pobres con 4 ricos. La medición de la desigualdad es una equivocación. Nos hace ciegos a los problemas reales, tanto de la riqueza como de la pobreza. Entonces, yo no me metería allí.